Una vez más, de nuevo, le damos las gracias por su participación en esta clase. Si se recuerdan, la última vez estuvimos nosotros hablando sobre punto número 3, sobre el tema de Hechos capítulo 2, versículo 43. Y si se recuerda, el punto era la piedad de la iglesia, que los cristianos primitivos eran personas que conmovían almas con un temor piadoso. Y habíamos hablado del carácter espiritual de la iglesia la última vez. Una iglesia que cumple con los deberes espirituales, encontrarán que esos deberes producen carácter espiritual. Y había 4 aspectos de carácter de la primera iglesia puede ser discernido en este pasaje. Primeramente, quiero hablar de que fue una iglesia imponente y inspiradora. Una iglesia muy inspiradora. Note de nuevo lo que dice en Hechos 2:43, donde dice en las primeras 5 palabras, dice, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Vamos a enfocarnos de nuevo a esa palabra temor. Y esa palabra es phobos, F-O-B-O-S, phobos en griego. Y se refiere al santo miedo o terror relacionado con el sentido de la presencia divina, la actitud de reverencia. La palabra temor o fobias, mis hermanos, en este caso no significa terror o miedo cuando uno está bien asustado. Es una palabra completamente distinta. Aquí quiere decir 5 cosas en cual lo habíamos mencionado la última vez. 1, un temor piadoso, un temor de Dios, de su disgusto y su juicio. 2, un sentido santo de la presencia de Dios. 3, estar consciente de que Dios está obrando en las circunstancias en la vida de uno. Y 4, una referencia hacia Dios y por lo que esté sucediendo. Y 5, un sentido de maravilla y temor. Nótese que lo que conmueve al público al estar consciente de Dios, las señales y las maravillas que hicieron los apóstoles. No se olvide que Dios había dotado a los apóstoles con unos tremendos milagros y habilidades y dones sobre la vida de ellos para que ellos pudieran predicar en poder y con poder la palabra del Señor. Un ejemplo, nótese aquí, porque había muchos. San Lucas capítulo 1, versículo 50, y dice lo siguiente, y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. También en Hechos capítulo 10, 35, dice, sino que con toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. También en Salmo 25, 12, dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino en que debe de escoger. En Salmo 31 y en versículo 19 también nos dice lo siguiente, cuán grande es tu bondad y que has guardado para los que te temen y que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. En Isaías, como había mencionado en la última clase, en capítulo 50, en versículo 10, dice, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor y que oiga la voz de su siervo, que anda en tinieblas y que no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Ahora noten bien conmigo en Hechos también, en capítulo 5, y en versículo 5, porque aquí describe la sensación que se produce cuando uno se da cuenta de que Dios está cerca. Se utiliza para describir la reacción a la muerte de Ananías y Zafira. Te recuerda que ellos habían mentido, se habían mentido al Espíritu Santo, habían cometido un tremendo error, un pecado de mentirle no solamente al siervo de Dios, pero a Dios el Espíritu Santo. Y nota lo que dice en Hechos capítulo 5, en versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y así debe ser en la iglesia. ¿Te imaginas hoy día que tú caminando en tu pecado abiertamente y de repente viene el Señor, el Espíritu Santo, y lo toca y lo deja completamente muerto enfrente de toda la congregación? ¿Qué
¿Qué es lo que tú se supone que pudiera suceder con la congregación? Ojalá que sea un temor santo y divino de estar en la presencia de Dios y ver que Dios no es un juego. También dice en ese mismo capítulo, en Hechos en capítulo 5 y en versículo 11, y note el carácter espiritual de esta iglesia. En versículo 11 dice, y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Pregunta, ¿tú crees que eso es lo que sucede hoy día? No, hombre, hoy día ni te das cuenta, ni te importa lo que sucede en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque tú no crees que Dios divino, el santo divino del Señor, de los señores, ¿ves?, está presente entre nosotros. Yo sé que lo creen intelectualmente, pero realmente al fondo no lo creen. Imagínense si Dios hoy día comenzara de nuevo a actuar así dentro de la iglesia, ¿cómo se pudiera limpiar completamente la iglesia del Señor? En Hechos en capítulo 19, también noten lo que dice en versículo 17. En Hechos 19, 17, porque aquí representa la reacción de los ciudadanos en Éfeso al ataque sobre algunos exorcistas judíos por un hombre poseído por un demonio. Mira lo que pasa. Note, y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y note aquí, y el temor se apoderó de todos ellos. Mira lo que dice, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era ¿qué? Exaltado. También note en San Lucas en capítulo 7, en versículo 16. Lo utiliza aquí para demostrar la reacción de nuestro Señor resucitar el hijo de la viuda. ¿Te recuerdas? Él llega y aquí dice en Lucas 7:16, y el temor que se apoderó de ¿quién? De todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Tú crees que ese temor santo divino se ha apoderado de la iglesia hoy día? Mira, en Hechos 2:43 de nuevo dice, sobrevino temor a toda persona. La vida de esta primera iglesia fue tan genuina y espiritualmente poderosa que todos, ya sea dentro o fuera de la iglesia, mantuvieron una sensación de asombro. Ellos no estaban asombrados por la iglesia debido a sus edificios, programas o cualquier cosa que refleja la capacidad humana, sino por ¿qué? Por el carácter, sobrenatural de su vida. Tal efecto debe producirse cuando los dones espirituales son correctamente operativos. En 1 Corintios, mira bien lo que nos dice la palabra del Señor en capítulo 14. Y dice en versículos 24 y 25, pero si todos profetizan y entran un incrédulo y uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Qué carácter tan tremendo, de tener un carácter de santidad, de temor delante del Señor. Porque esta fue una iglesia, mis hermanos, imponente, una iglesia inspiradora, una iglesia que se movía, ¿ves?, por la santa presencia del Señor, algo que falta en la iglesia hoy día. También fue una iglesia milagrosa. La iglesia primitiva fue una iglesia milagrosa. Note y regrese conmigo en Hechos capítulo 2 y de nuevo en versículo 43, y ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte de este versículo. Sobrevino temor a toda persona, y ahora esta parte. Y muchos prodigios y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Mire bien, una de las razones por el temor que inspiraba la primera iglesia fue los muchos prodigios y las señales realizadas ¿por quién? Por los apóstoles.
Note en San Marcos capítulo 16 y en versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de ¿qué? De las señales que le seguían. El Señor estaba colaborando con ellos, caminando juntamente con ellos, ¿ves? Y dándole la autenticidad a la palabra que ellos estaban predicando, ¿con qué? Con señales y milagros. Mira lo que dice. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros. Y mira lo que dice aquí. Y todas estas instrucciones. Y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto y incorruptible de la salvación eterna. En Hebreos, la palabra del Señor también nos dice en capítulo 2 y en versículo 4 dice lo siguiente, testificando Dios juntamente con ellos, tanto que por señales como por prodigios y por diversos ¿qué? Milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Señor, del Señor. Note, esta fue una iglesia milagrosa, había experimentado los milagros del Señor. ¿Por qué? Porque una iglesia que se había entregado completamente al Señor. Igual debe ser hoy día con nosotros. También le quiero señalar en Hechos en capítulo 3, por favor, y vamos a leer este gran pasaje que se encuentra en el versículo 1 al 10. Y algunos de esos milagros se describen en los capítulos siguientes y de nuevo Hechos 3 y también Hechos capítulo 5 y capítulo 9. Pero vamos a tomar el tiempo porque el propósito aquí es de enfocarnos, a aliviarnos, a dirigirnos, a llevarnos ¿qué? A la Escritura. Hoy en día es muy popular, mis hermanos, de llevar a las personas y alejarlos de la Escritura. El propósito nuestro es de llevar a ustedes directamente a la Escritura para darle lugar al Señor a hablar a nuestros corazones. También quiero asegurar que no es la opinión de su servidor, pero que sea la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, miren lo que dice en versículo 1 hasta el 10. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamaba la Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro este día y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Ahora note las palabras aquí. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Él esperaba ¿qué? Limosna, dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Mira el poder. Y haciéndolo de la mano derecha, mira bien, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo, mira bien, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de ¿qué? De asombro y admiración por lo que le había sucedido. ¿Te imaginas que ese mismo poder está todavía disponible hoy día? El problema es que la iglesia está tan corrupta, tan autoexaltante, tan hombre-céntrico, egoísta, que no puede ver ni siquiera experimentar las cosas de Dios como la iglesia antes lo experimentaba. En Hechos, note bien también lo que dice en capítulo 5.
Y dice en versículo 12, mira bien, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes, hará subrayar esa parte, estaban ellos que unánimes en el pórtico de Salomón. Y hoy día, ¿tú crees que la iglesia está unida? No, hombre, estamos bien divididos hoy día. En ese mismo capítulo, de capítulo 5, libro de los Hechos, ahora noten lo que dice en versículos 15 y 16. Dice, y al tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades y en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? ¿Qué es lo que eran? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué fue lo que pasó? Eran ¿qué? Sanados, fueron sanados. Note la pauta bíblica de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 9. Encontramos el versículo 32 hasta 35, mira bien. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante que sucedió, se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron. ¿Y si qué? ¿Qué fue el resultado? Y se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Pregunta, ¿cuál es el propósito de los milagros, las señales, los prodigios? ¿Cuál es el propósito? Mis hermanos, es para confirmar esta gran palabra salvadora, salvífica, esta palabra de salvación, y el resultado debe ser que gente debe llegar ¿a qué? A los pies de la cruz de Jesucristo y ser llenos de la presencia de Dios y recibir el Espíritu Santo, que es que la salvación. En ese mismo capítulo, en Hechos, en capítulo 9, también encontramos en versículo 40 hasta 42. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, le dijo, y mira bien, y levanta aquí esta muchachita, es Tabita, y le dice, Tabita, levántate. ¿Y qué es lo que pasó con esta muchachita? Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a quien, a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, en esa región. Y muchos que, otra vez, el resultado fue, creyeron en el Señor. Como se señaló en una discusión anterior, aquí en Hechos capítulo 2, en versículo 22, prodigios y señales fueron diseñados para atraer ¿a qué? A la atención y señalar la verdad espiritual. Ese fue el propósito. En Hechos en capítulo 2, en versículo 22, mira lo que dice la palabra de Dios. Varones, y Pedro está hablando, israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, y mira lo que dice, varón confirmando por Dios entre vosotros con qué, con milagros, prodigios y señales, con qué, que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Ese fue el propósito. Y noten la respuesta de Pedro a la curación del paralítico en Lida. Mira,
porque aquí en este versículo, en versículo 32, 33 y 34, demuestra ese propósito claramente. En Hechos dice esto, capítulo 9, en versículo 32, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Entonces encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y nota el resultado. La gente en esa región, después de presenciar la sanidad, dice en versículo 35, que se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Pedro, levantando a Dorcas, también ilicitó la misma respuesta en Jope. ¿Te recuerda? Vaya abajo ahí en 42, versículo 42, en Hechos 9:42. Y se hizo, ¿qué? Famosa en Jope, y muchos creyeron, ¿qué? En el Señor. Mira, en Juan capítulo 14 también nos dice la palabra, en versículos 10, 11 y 12. Y nuestro Señor hizo sus milagros por la misma razón. Dice en Juan 14, 10 al 12, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace que las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las ¿qué? Por las obras mismas. En verdad y en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Note en Hechos capítulo 8 también en versículo 13, porque la capacidad de realizar milagros no fue dada a todos, pero se limitó a los apóstoles y a sus socios más cercanos. Porque en Hechos capítulo 8 dice esto en versículo 13, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Pero él lo quería y no lo podía obtener. Y el escritor de Hebreos nos dice a nosotros, mis hermanos, igual. Nosotros tenemos que realizar que esta fue una iglesia milagrosa, hoy también puede ser. Vamos a continuar con el estudio también de la última semana, donde estuvimos hablando sobre una iglesia milagrosa, donde el Señor se había presentado entre los hermanos, entre los apóstoles, para confirmar su palabra. Y si se recuerda, habíamos terminado con Hechos capítulo 8, versículo 13, pero ahora les quiero llevar la atención al libro de los Hebreos, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente en Hebreos capítulo 2, en versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto, mira la parte aquí, por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Escuchaste? ¿Tomaste en cuenta lo que dice aquí? La iglesia no tenía ninguna excusa, ninguna, porque Dios había enviado su palabra, y también a través de ¿qué? De señales, prodigios y diversos milagros.
En 2 Corintios también la palabra del Señor nos dice en capítulo 12 y en versículo 12. 2 Corintios 12 dice, entre vosotros se operaron, ¿qué? Las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, ¿por medio de qué? De señales, prodigios y milagros. Estos fueron los rasgos valiosos, la pauta bíblica de la iglesia primitiva. Quiero que usted note conmigo, mis hermanos, que Dios asistió a la predicación de los apóstoles con milagros. ¿Para qué? Para confirmar efectivamente que eran sus mensajes. Con el paso de la edad apostólica y la terminación del canon de la Escritura, la necesidad de tales signos confirmatorios terminó. Hoy podemos determinar quién habla por Dios mediante ¿qué? La comparación de sus enseñanzas con la revelación de Dios en las Escrituras. Aunque las señales de los dones de los milagros ya no existen, mis hermanos, como antes, pero todavía se manifiestan, Dios aún realiza milagros en respuestas a las oraciones de su pueblo. Ya no depende de un profeta, ya no depende de un apóstol, ya no depende de una sola persona ungida por el Espíritu Santo, porque ahora el derramamiento del Espíritu de Dios ha sido derramada sobre todo el pueblo. Es la única forma en cual tú y yo podemos ser salvos, y es por medio de la persona del Espíritu Santo. Y ahora tenemos el gran privilegio de orar, de entrar en una relación más íntima con nuestro Padre Celestial, y a través de esa oración Dios hace milagros. No, sin embargo, son las señales públicas como esos en la época apostólica, mis hermanos, pero el mayor de todos los milagros que Dios realiza hoy, mis hermanos, es la transformación de los pecadores rebeldes en sus hijos amados, que se están volviendo como su hijo verdadero. Tales milagros ocurren en la vida de la iglesia, que está comprometida con el cumplimiento de ¿qué? De sus deberes espirituales. Yo creo que es el problema más grande también en la iglesia, mis hermanos. Y olvídate, la iglesia tiene un sinfín de problemas grandes. Para mí todas son el problema más grande. Pero una entre ellas, mis hermanos, es que estamos más interesados en los dones espirituales, pero se nos olvida qué fue lo que estaba produciendo los dones espirituales. ¿Qué fue? Los deberes espirituales. Ahora, entra conmigo juntamente, por favor. Hemos leído Hechos capítulo 2, note conmigo, y hemos estudiado versículo 41. Versículo 42, versículo 43, y ahora entramos en versículo 44 y 45, 44 y 45 de Hechos capítulo 2. Mira, note lo que dice la palabra del Señor aquí. Y este va a ser el cuarto punto de nuestro bosquejo con que estamos trabajando en esta clase. La iglesia, la unidad del ministerio. Los creyentes primitivos eran personas que estaban unidas y que tenían un ministerio en común. ¿Te puedes imaginar? Permíteme repetirlo. Yo creo que el problema es que somos tan intelectuales que lo pasamos por alto lo que realmente estamos tratando de decir aquí. Los creyentes primitivos eran personas que estaban unidas y que tenían un ministerio en común. ¿Te imaginas que el problema que existe hoy día también es que, hermanos, no estamos unidos y todo el mundo tiene un ministerio distinto? No trabajamos mutuamente juntos con un solo propósito. No estamos sobre la misma página al mismo tiempo, con el mismo propósito, caminando en la misma dirección. Todo el mundo quiere señalar
sus dones y su ministerio, que son tan distintos, mis hermanos, que jamás es imposible que ellos se puedan unir con los demás. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice aquí en versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Note la otra característica o rasgo valioso de esta iglesia. Fue una iglesia compartidora. Fue una iglesia compartidora. En estos primeros días, antes de los conflictos y divisiones afectaron a la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos. No solo poseyeron una unidad espiritual, sino que también una unidad práctica. El hecho que ellos tenían en común todas las cosas, no como algunos se imaginan, indica una vida comunitaria. Quiero detenerme ahí un momento. Una vida comunitaria. El problema de hoy es que tenemos una vida individual, singular, solitaria. No comunitaria, pero solitaria. Y eso está en contra de la palabra del Señor. La primera comunidad cristiana no era una comuna, mis hermanos, ni es compatible con la oferta del pasaje para esa idea. La familia, no la comuna, es la unidad social básica en el diseño de Dios. Tal intercambio y encuentro mutuo de las necesidades de los peregrinos era una tradición en Israel durante las grandes fiestas religiosas. Las posadas no pudieron dar cabida a la gran afluencia de personas a Jerusalén durante esas épocas de fiestas. Como resultado, la gente común abrieron sus casas y compartieron sus recursos con los visitantes. Muchos miembros de la iglesia primitiva eran tan peregrinos, salvados durante su visita a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Ahora se quedaron para ser parte de la nueva obra de Dios. Y solo era amor cristiano básico para aquellos que vivían en la ciudad para compartir con ellos algo que nos falta hoy día. Además, algunos en la comunidad sin duda habían perdido sus medios y de subsistencia debido a su profesión en Cristo. El resto de la iglesia cumplió con sus necesidades y otros eran solo los pobres creyentes que siempre necesitaban ayuda. Ahora, que esto no era una forma, miren, hermanos, que esto no era una forma primitiva del comunismo, es evidente desde el tiempo imperfecto, notando la acción continua del pasado de los verbos traducidos aquí que se encuentra en Hechos capítulo 4 y en versículo 34, venta y compartir, venta y compartir. Mira en Hechos 4:34, porque no hubo una persona necesitada entre ellos para que todos los que eran dueños de tierras o casas la venderían a traer las ganancias de las ventas. Obviamente la vida comuna no es igual como la vida de comunismo. Por favor, no vayamos a tratar de imponer, ¿ves?, el concepto del comunismo en estos versículos, porque era una vida comuna, un concepto muy distinto. No en cualquier momento vendieron todo y unieron todas las ganancias en una olla común. Tal principio de vida cristiana habrían obviado que la responsabilidad de cada creyente para dar respuesta a la provocación, mis hermanos, del Espíritu Santo. Note lo que dice en 1 Corintios en capítulo 16. Y note conmigo en versículo 1 y 2. Ahora bien, y Pablo está hablando y le dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya que prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ya la debía de tener preparadas y listas. En Hechos, en capítulo 2, en versículo 46, regresamos aquí. Además, es claro desde el versículo 46 que individuos eran dueños de sus propiedades y casas. Y la razón por que tomo el tiempo de hablar de este asunto es porque hay una enseñanza, si no me lo creen, pero hay otra enseñanza que enseña que el comunismo es la forma de vida cristiana. Y lo que hacen ellos toman aquí estos versículos, ¿ves? Y no comprenden que hay una tremenda diferencia entre la vida comuna y la vida de comunismo. Dice en Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que realmente ocurrió fue que se vendió la propiedad personal como cuando alguien podría tener necesidad. Era una indicación de inmensa generosidad, tal como la gente no solamente dieron su presente dinero en efectivo o mercancías, pero que también su futuro en hechos de un amor que sacrificial a los necesitados. ¿Te imaginas ese corazón de la iglesia primitiva? Que ellos se habían abandonado completamente en las manos de Dios. Porque habían entendido que Dios era el creador y el dueño de todo. Ellos eran solamente los administradores, los mayordomos, ¿ves? Por decirlo así, de las cosas que tenían en la mano para administrarlos que en el nombre del Señor. Ahora, pregunta, ¿tú crees que esa actitud existe hoy día? No, hombre. Lo mío es lo mío y lo tuyo es mío y los demás se van con los píos. Y estamos hablando de los hermanitos en la iglesia. Note conmigo. Y está claro de las palabras de Pedro a Ananías que tal venta era puramente voluntario. ¿Tú te recuerdas? Permíteme, vamos a Hechos capítulo 5 y le quiero mostrar. Vamos a comenzar con versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una propiedad, ¿no? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira lo que dice en versículo 4. Obviamente, cada miembro de esta comunidad, de esta iglesia comuna, no comunista, pero comuna, cada uno era su propio dueño de su propia heredad, propiedad y terreno. En el comunismo eso no existe. Yo quiero que tú notes la gran diferencia entre el comunismo y la vida comuna. Cada uno todavía retiene su título, sus derechos como dueños. Ese no fue el asunto era el corazón de los creyentes de compartir lo que Dios había depositado en sus manos para asegurar que las necesidades de sus otros hermanos, de los demás hermanos en la fe, pudiera tener sus necesidades cumplidas.
Note la actitud. Ahora, Ananías se presenta con su esposa Zafira a Pedro y le indica a él que tiene una propiedad y la va a vender para entregarla en la vida común. Ahora, él tenía el derecho de venderla o no venderla, de entregar el precio que él quería o no quería. Y el problema aquí que él indicó que la iba a vender completamente y entregarla completamente. Porque en versículo 4, una vez más, mira lo que él dice en versículo 4, en capítulo 5 del libro de los Hechos. Dijo, mientras estaba sin venderse, y Pedro le está hablando, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Porque tú, ¿por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese es el problema de la iglesia, aún hoy día. Ananías y Zafira pecaron no por negarse a separarse de sus posesiones, sino por mentir al Espíritu Santo. Finalmente, en ninguna otra iglesia descrita en el libro de los Hechos fue este patrón de vender propiedad repetido. En 2 Corintios en capítulo 8, noten lo que dice la palabra del Señor en versículos 13 y 14. Describe un tipo similar de generosidad a los pobres de Jerusalén. Aquí encontramos en 2 Corintios en capítulo 8, en versículos 13 y 14, dice, esto no es para holgura de otros o para aflicción vuestra, sino para que haya, ¿qué? Igualdad. Y en el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Note de nuevo en Hechos capítulo 2. Regresamos a ese versículo 46. Día tras día, continuaban unánimes en el templo. Mira bien. Y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero que tú notes conmigo aquí que compartir no estaba limitado a las cosas materiales, pero incluía los beneficios espirituales y del ministerio también. Porque aquí dice día tras día. Continuaron unánimes para reunirse donde en el templo. Fueron al templo para las horas de oración y sin duda a testificar. En Hechos en capítulo 3, en versículo 1, dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de oración. Y ahí se unían, ¿qué? Un montón de los hermanos para la oración y a testificar de las grandes cosas que Dios había hecho. Tenían todo el derecho de seguir utilizando el templo, aún siendo creyentes, pero todavía eran judíos, puesto que Jesús lo habían reclamado como la casa de su Padre. Se encontraron todavía asistiendo al templo en Hechos capítulo 21, al versículo 26, que es casi al fin del libro, y probablemente continuó hasta que fue destruido en el año de 70, en el año después de Cristo. Mira en Hechos capítulo 21-26, entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue donde al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Obviamente ellos asistían todavía al templo, ¿ves? Donde estaba el judaísmo a vivo y a pie y en color, pero eran creyentes del Señor Jesucristo. Mira bien de nuevo en Hechos capítulo 2, 46. Día tras día, y esta es la parte que quiero enfatizar, continuaban unánimes. Ni la hostilidad de los líderes judíos se había alcanzado el punto donde los creyentes fueron, ¿qué? Puestos afuera del templo, todavía no. La frase continuaban unánimes otra vez expresa que la unidad que experimentó la primera iglesia, algo que nos falta hoy día. Otra vez en Hechos 2:46
Noten lo que dice, y enfocando la parte de ese versículo, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Sus tiempos de compañerismo no se limitaba al templo. Sin embargo, ellos también estaban partiendo el pan de casa en casa y comían juntos. Partiendo el pan se refiere al servicio de la comunión. Comían juntos a la fiesta del amor que se acompañaba la Santa Cena. Ellos modelaron los principios establecidos por Pedro. Mira lo que dice en 1 Pedro 4:9. Perdón. Dice, ser hospitalarios los unos para con los otros sin que murmuraciones. Y Pablo dice en 2 Corintios en 8 también, en 14:15, en el momento actual vuestra abundancia suple que la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. En 1 Juan 3, 16 y 18, el apóstol extiende este mandato a todos los creyentes cuando dice, en este caso, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.